Continuamos en la pantalla de Canal E con más información de economía y de finanzas. Y ahora vamos a hablar de tributos con Claudia Pose, tributarista, socia de impuestos ilegales en BDO Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Hablemos y analicemos, explícanos de qué va este proyecto de nuevo impuesto mínimo justamente a las ganancias para sociedades. Sí, la verdad que todo lo que es materia impositiva está realmente muy movido en los últimos días. Ahora estamos hablando de un proyecto que impulsó el oficialismo la semana pasada y la verdad es que nos hace dudar o pensar, nos hace recordar a lo que era ganancia mínima presunta o que la base es distinta. Como primer medida, tengamos en consideración que se está previendo que impacte a todas las empresas que tengan ingresos brutos, sus ventas brutas, de al menos el rango, el ratio que sería la mediana 2 de PYME, ¿sí? ¿Qué sucede en estos casos? Primero se está tomando como parámetro las ventas brutas que surgen de los estados contables, cuando el certificado PYME que dirige la CEPYME lo que toma son las ventas históricas y es el promedio de los 3 últimos años. Este proyecto lo que impulsa es decir, bueno, toda aquella empresa que tenga ventas según el balance, que recordemos que hoy son ventas ajustadas por inflación, que supera el parámetro de mediana 2, deberá pagar un impuesto de al menos el 15%, y esta es otra cuestión que se discute, de la ganancia contable del último balance cerrado. Ok. Cuando todos sabemos que la ganancia sobre la cual se tributa el impuesto a las ganancias en sociedades nada tiene que ver con el balance contable, sino que uno suele hacer cierta serie de ajustes para llevarlo a lo que es la ganancia fiscal. Bien, Claudia, entonces, para ir paso por paso y ser claros, perdón, ¿a qué Sí. universo alcanza entonces? ¿Cuáles son justamente aquellas sociedades que estarían alcanzadas por esta medida? Bueno, lo que el gobierno dicta es que primero son las grandes empresas y las medianas 2 Ujú. de pymes. Lo que menciona el gobierno es decir, bueno, son 500 empresas, menos de 500 empresas los que son medianas 2, con lo cual no va a impactar al... Recordemos que el mundo pyme siempre es el que más se cuida en cuanto a recaudación. Pero por esta cuestión, y después las grandes empresas, por esta cuestión que hablamos de que va a tomar el parámetro de ventas ajustadas por inflación, creemos que al menos va también a repercutir en las medianas 1, que es una gran cantidad de pymes hoy, alrededor de 9.000 empresas más de las que se está considerando en el proyecto. Bueno, mucha diferencia Sí, en y esa con esto consideración. se prevé recaudar un 1% del PBI y subvencionar en parte todas las medidas que estuvieron saliendo en beneficio de otros sectores, ¿no? Ahí quería apuntar a esa recaudación. El número estimado y ese porcentaje en realidad estimado tiene que ver con esas 500 sociedades o con las 9.000 con las que especulábamos. En realidad, claro, ellos están tomando con las 500 más grandes empresas, Ok. así que podría ser mayor. Se prevé una recaudación de 1.2 billones de pesos, que representa el 1% del PBI, pero creemos que va a ser más por esta cuestión que no está siendo considerado. Esperemos que cuando salga, si esto realmente surge a la luz, bueno, hay muchas cuestiones criticables. Primero, esta que mencionábamos, que deberían tomarse las ventas históricas, sobre las cuales la CEPYME te incluye como pyme, sobre las cuales uno tributa el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que surge con esta cuestión? Uno tiene que pagar el 15% del resultado del balance, y el resultado del balance tiene resultados que ya tributaron ganancias, como pensemos en una empresa inversora en otra compañía. Ese balance tiene lo que se llama un BBP, que es un valor patrimonial proporcional, que es una proporción del resultado del patrimonio de esa otra compañía, que ya tributó en la sociedad Claro. número 1. Entonces esto genera doble imposición. Después tenemos regímenes de promoción como Tierra del Fuego, que no considera, porque esta no tiene ninguna excepción ni ninguna exclusión en cuanto como que se echa por tierra todo lo que son la normativa de impuesto a las ganancias, que obviamente llevó décadas crear,
y tomar, digamos, todas las cuestiones a considerar, como estas que decía, promoción, deducciones, exenciones, nada de eso se prevé. Ujú. Por otro lado, ¿cuál es la idea? Que este 15% se tome como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Ok, Es decir, que con esto, ¿qué se hace? Que al menos el 15% del resultado del balance contable pague ganancias. Y no te deja trasladar, en el caso de que, supóngase, una empresa que puede dar pérdida, eh, no te deja, digamos, trasladar a ejercicios siguientes esta diferencial. Porque yo puedo tener una ganancia contable, pero una pérdida impositiva, porque los preceptos son distintos, ¿sí? De sí, evaluación sí, sí, y sí. de medición. Eh, no te deja compensar contra otros impuestos, con lo cual realmente esto impacta de lleno en un año electoral, perdón, en un año inflacionario, que hay que ver cómo cierra el tipo de cambio y qué impacto tiene más que nada en las empresas de cierre de diciembre, que si el tipo de cambio se dispara y son empresas que poseen grandes pasivos en moneda extranjera, Ujú. seguramente tengan una pérdida Sí. y esto no se va a ver reflejado en este mínimo. Ahí justamente quería meterme. ¿En qué podría llegar a pasar luego de las elecciones teniendo en cuenta esa posibilidad de un salto en la moneda, en el dólar, por supuesto, y Ujú. tal vez próximamente una unificación en el tipo de cambio o no? ¿Qué podría llegar a pasar ante cada uno de los escenarios, al menos de los que se palpan como posibles? Sí, la verdad que aquí eso depende de cada compañía. Si es una empresa, todo depende de cómo esté medida su contabilidad. Si posee más activos que pasivos en moneda extranjera, quizás sea un beneficio el aumento o el sinceramiento, ¿no? La verdad, porque es eso, se sinceraría el tipo de cambio. Pero en cambio, si la empresa tiene deudas en moneda extranjera, esto va a hacer que baje su resultado y se va a ver perjudicado, digamos, por este tipo de cambio. Ok. Uno quizás hoy, viendo octubre, ya más o menos tiene una sensibilidad de cómo va a dar su resultado contable y fiscal, pero este año es incierto por esta cuestión, porque recordemos que estamos hablando de un tipo de cambio oficial que hace 2 semanas que está a 360 pesos, cuando el blue Sí, está en más de 800, ¿no? Es más del 100% o la brecha. 200% la brecha. Así es, así es. Claudia, te agradezco por el tiempo.